Dar un tiempo para tomar este momento delante de nuestro Dios y pedirle su dirección, ¿vale? Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de acercarnos hasta tu hermosa presencia. Gracias porque es un bendito privilegio, Señor, el poder estar cerca de ti. Bendice este tiempo, Señor, bendice esta hora. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu dirección, Señor. Que por favor, Dios, dirijas nuestras vidas conforme a tu voluntad y al propósito que tienes para nosotros. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, pidiendo tu palabra, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues hablábamos la semana pasada acerca de la preparación del líder, del estar preparados nosotros. Yo les mencionaba que de repente en nuestras vidas no vamos a estar listos para el momento en el que sucedan ciertas circunstancias, pero sí es importante evaluar que nosotros debemos de prepararnos para cualquier situación que se pueda presentar en nuestras vidas. Hablábamos mucho de la rendición del corazón, quitar toda soberbia y trabajar mucho con Dios en la parte de la adoración, que es rendir nuestro corazón. Y hay un capítulo en el libro de Nehemías que nos ejemplifica la vida de este hombre y nos permite ver el cómo Nehemías trabaja correctamente en el paso a paso sobre el cómo nosotros nos debemos de preparar para poder ejecutar cualquier proyecto que nosotros tengamos. No es como que nosotros escuchemos de algún proyecto o escuchemos de una necesidad y salgamos corriendo, dejando todo para atender, sino tiene que llevar una preparación. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 1. Vamos a evaluar lo que sucedió con Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, hablamos del calendario hebreo, bueno, calendario de Israel. Dice, en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad después de habérselos llevado cautivos, y Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. Habían destrozado la ciudad, los invasores habían destruido los muros, habían destrozado las puertas, habían destrozado la ciudad de Israel y solo quedaban la parte remanente de los judíos. Recuerden que para este tiempo se habían dividido 11 tribus al norte y la tribu de Judá y alguna parte de Benjamín hacia el sur, que hoy son los únicos que quedan en Israel, porque todas las demás tribus fueron expandidas alrededor del mundo. Dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Venía una mala noticia a Nehemías. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Era una muy mala noticia. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Dos cosas importantes que hace Nehemías es evaluar la situación en un entorno, pero también muestra mucho pues, su humanidad, como cada uno de nosotros, en el punto en el que le duele y se siente mal por la situación. Y algo que hace Nehemías es fenomenal. Nehemías se prepara ante la situación que habría de venir. Nehemías no sale corriendo a atender la situación, sino como un líder evalúa muy bien cuál es el contexto de la situación y entonces empieza a actuar de forma adecuada. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré. Esas dos cosas son las que hace Nehemías, que son básicas y fundamentales previo a nosotros iniciar un proyecto. Ir a la comunión con Dios y entregar nuestro corazón, permitir que Dios obre y por supuesto poner todo el plan y el proyecto delante del Dios de los cielos, dice Nehemías. Verso 5 y dice, y dije, te ruego, oh Jehová,
Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Esto le estaba diciendo Nehemías a Dios. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Era una oración también intercesora. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hay una confesión de sus pecados. Nosotros vamos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, porque sabemos que el único que intercede por nosotros, dice la Biblia, es Jesús. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esto es muy interesante porque le pone todo el plan y el proyecto entre la oración de Nehemías. Nehemías pone todo el plan y el proyecto de lo que habría de hacer y cómo él habría de ir y ayudar a sus digamos que a sus parientes o a sus familiares hasta la ciudad de Israel. Nehemías se duele, Nehemías le duele en el corazón la situación que están viviendo sus compatriotas, sus familiares, pero Nehemías hace, yo les mencionaba, dos cosas fundamentales que nosotros tenemos que hacer siempre: ayunar y orar. Y en función de eso, poner delante de Dios los planes y proyectos que nosotros tenemos. Esto es lo que hace Nehemías. Y entonces viene el resultado de la oración de Nehemías. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, mes después de Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Aquí hay algo interesante que también nos permite ver la Biblia en el liderazgo, el conocer a las personas. El rey Artajerjes le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. Eso habla de que el rey Artajerjes estaba cerca de su gente, podía ubicarlos, los conocía bien, sabía quiénes eran cada uno de ellos, y el rey Artajerjes le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tu semblante está caído? Yo lo menciono mucho como cuando las mamás evalúan a los hijos, dicen, ¿qué tienes? No, nada. ¿Qué tienes? Nada. Las mamás son como muy sensibles de repente a la situación que pueden presentar los hijos. Y entonces, derivado de eso, las mamás como que saben muy bien, tienen muy buena empatía y saben muy bien identificar, conocen muy bien a los hijos. Y acá el rey Artajerjes denota su liderazgo en preguntarle a Nehemías, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Y Nehemías toma ese punto para lo siguiente. Dice, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar triste, le dice Nehemías, si han venido y destrozado literalmente la ciudad de mis padres?
Aquellas personas a las que yo amo, personas que son familiares, cercanos a mí, están destrozados. Ante una necesidad, yo se los he mencionado, Dios se va a proveer de un hombre o de una mujer para el liderazgo y poder atender la necesidad del pueblo. Levantará un hombre o a una mujer con el objetivo de poderlos llevar hasta el lugar seguro que Dios está preparando para esas personas. Mismo caso lo hizo con Moisés, cuando Moisés viene a la zarza y le dice Dios, he escuchado el clamor del pueblo. Envía a Moisés y entonces Moisés empieza a trabajar. Y acá le dice Nehemías, ¿cómo no voy a estar triste si han venido y destrozado la ciudad de mis padres? Y entonces responde Artajerjes y dice, verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Acuérdense que en la oración Nehemías le dice a Dios, concédeme éxito, concédeme éxito delante de aquel varón. Y se refería a este momento. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ya había un plan. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo lo señalé, que yo le señalé el tiempo. Es importante que nosotros tengamos, ya cuando vayamos con Dios a presentarle un plan, tener cosas definidas. Va a ser así, de esta forma, lo vamos a trabajar de esta manera, como si le hiciéramos una presentación de un proyecto a Dios. Y le decimos, va a conllevar este tiempo, vamos a estar así, de esta forma, etc., con todos los recursos que necesitamos. Necesitamos que tú nos abras puertas, como nos proveas. Y entonces Nehemías se deja ir con toda la petición. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yéndolos Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías se descoce directamente con el rey Artajerjes y todo lo que ya había puesto delante de Dios en el plan y en el proyecto para atender las necesidades del pueblo, levantar y reedificar los muros y las puertas de Jerusalén, le dice, necesito esto, esto y esto y esto. Porque ya había hecho un plan, porque ya había ubicado la necesidad, sabía por dónde iba a cruzar, pero también sabía que necesitaba aliados. Y entonces va y le pide los recursos, el apoyo y la recomendación a Artajerjes, pero algo que sabe reconocer muy bien Nehemías es que esa ayuda no proviene propiamente de Artajerjes, aunque Artajerjes se lo entrega, pero dice, según la benéfica mano de mi Dios. Sabe Nehemías reconocer que quien le entregó todo eso que necesitaba y quien le dio la puerta abierta y le dio gracia delante del rey fue Dios. De repente nuestro caminar, cuando hay personas que nos ayudan, cuando hay personas que trabajan cerca de nosotros para el cumplimiento de un objetivo, de un proyecto, es importante que nosotros sepamos que no debemos de idolatrar al hombre, que las cosas que recibimos son gracias a Dios, según la benéfica mano de mi Dios, dice Nehemías. Pero hay algo interesante, la lealtad. Y nosotros no podríamos decir, pues es que yo solamente Dios te usó para dármelo a mí y ya. No, porque Dios usó a esa persona con un objetivo específico. Dios usó a esa persona porque Dios trabajó en su corazón previamente, porque Dios puso en el corazón de esa persona y esa persona fue obediente y lo ejecutó.
no podríamos, sí, sí, por supuesto, no podemos idolatrar al hombre ni decir, ay, es que te beso la mano porque me ayudaste, ¿no? Porque sabemos que esa ayuda y esa bondad viene de parte de Dios. Sin embargo, no podríamos nosotros olvidar que el hombre fue partícipe de la obra de Dios. Y nosotros tenemos que honrar con mucho cuidado la vida de aquel o aquella mujer, aquel hombre o aquella mujer que Dios ha utilizado para bendecir nuestras vidas. Porque esa persona, por algo, lo seleccionó Dios para ayudarnos. En toda la lección podemos ver el agradecimiento de Nehemías hacia con el rey Artajerjes y por supuesto el reconocimiento de que Dios es quien lo hace, quien lo ejecuta, quien le dio la pauta, la puerta abierta, pero es importante que no olvidemos siempre la gratitud al hombre. Hay que ser agradecidos, hay que ser siempre, 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 siempre. Nosotros tenemos que ser personas que honren a los demás. Entonces, acá Nehemías prepara todo el proyecto, se lo presenta a Dios, lo entrega delante de Dios y al final sucede algo que es la oposición. Se levanta Tobías y Sanbalat Horonita, y más adelante se levantaría también Gesem, y empiezan a hacer de bloqueo para la obra que Dios iba a realizar por medio de Nehemías. Nehemías empezó a trabajar más adelante, podemos verlo en el capítulo 2, 3 y 4, donde empieza a tener muchos obstáculos para levantar la obra. Y eso va a pasar de repente cuando, incluso aunque venga de parte de Dios, la obra en algún momento va a tener oposición. De alguna u otra forma alguien se va a levantar para traer oposición. ¿Por qué? Porque es una obra grande. La obra que hace Nehemías es una obra grande. Y empieza a tener oposición porque empiezan a temblar. Y algo le dice Nehemías a estos tres hombres. Ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria delante de Dios para que estén tratando de ser un obstáculo. Y los corre, los saca, no les permite, aunque la oposición se sigue manifestando más adelante, pero Nehemías se le planta de frente a la oposición y le dice, ustedes no van a detener el plan de Dios que tiene para con la ciudad. Orar, estudiar la palabra de Dios, por supuesto, para conocerla. No dije leer, dije estudiar. El tiempo congregacional y todo se resume en la obediencia. Eso nos permitirá ver un líder preparado, aquel que ora, que ayuna, que tiene un tiempo de comunión con Dios, aquel que estudia la palabra de Dios. Por supuesto, aquel que tiene un tiempo congregacional con Dios, porque esa es la instrucción, que debemos de congregarnos. Y congregarnos es estar cerca de quien es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En algún momento puede ser virtual, si ustedes dicen, oye, pues es que hoy no pude de alguna otra forma, perfecto, lo pueden ver virtual. Por eso existen estas alternativas de hoy en día. Pero congregarse no es eso. Congregarse no es tener una transmisión virtual. Congregarse es la parte de la cercanía con los demás elementos de la iglesia. Por eso debemos de congregarnos físicamente. Y al final, la obediencia. La obediencia será una parte fundamental para detonar ya la ejecución de lo que oré, ayuné, aprendí y por supuesto me toca ejecutar en el conocimiento de Dios. Eso hablará de un líder preparado. Siguiente tema, creo que sí nos da tiempo. La oposición, como se los mencionaba. La oposición es algo que se va a manifestar en nuestras vidas, en el liderazgo, cuando nos estamos levantando. De alguna u otra forma, todo lo que nos rodea o el entorno al que estamos nosotros expuestos, de repente puede oponerse para la obra, para ejecutar la obra o el plan de Dios, de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos. Puede ser un proyecto personal, un proyecto familiar o un proyecto ministerial.
un proyecto laboral donde pudiera haber esa oposición para que no se lleve a cabo porque será un proyecto exitoso. Pero dice Jesús en la Biblia, confíen, yo he vencido ya al mundo. Y entonces la oposición, la oposición a veces se confunde, ¿no? Y de repente quedamos como en malos términos. Salí corriendo, me torcí, iba a la iglesia, me torcí el pie porque salí corriendo y bueno, pues es una oposición del diablo. Me puso el pie el diablo para que, no, lo que creo yo fielmente es que pues, la persona se levantó tarde, se le hizo muy tarde y ya no pudo desempeñar sus actividades en tiempo y forma, salió corriendo y por ir corriendo, pues se tropezó. Eso no es oposición propiamente. La oposición se va a manifestar de repente cuando nosotros no sepamos ni de dónde ni por qué viene. Para ello también hay que estar preparados y hay que nosotros, ante la oposición, presentarnos y plantarnos directamente enfrente de quien tenga que ser, para hacerlo como decía Nehemías. Tú no tienes ni parte, ni derecho, ni memoria. La oposición es básicamente una resistencia, son todas esas cosas que de repente se van a manifestar enfrente de nosotros y van a generar resistencia para que se ejecute, perdón, el plan y la obra que Dios tiene preparado. Es una forma, es una opción, más bien, es una acción o un efecto de oponerse en contra de lo que en ese momento se está planeando o se está por ejecutar. Nosotros enfrentamos la oposición muy similar a lo que hizo Moisés. No bajamos la guardia. Algo fundamental es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, conocer y saber que los planes de Dios o los planes que Dios tiene para con nosotros, de ser planes que nosotros tenemos que conocer y escuchar muy bien de la voz de Dios, ponerlos delante de Él. Y entonces cuando nosotros recibamos la indicación de Dios de sí, ve y hazlo, nosotros podemos avanzar y hacerlo. Sin embargo, no podríamos aventurarnos a hacer algo de repente por nuestra propia forma de pensar, de la forma en la que nosotros queremos a veces hacerlo, porque así quiero y así me gusta. En ese toma de decisiones nosotros podemos de repente equivocarnos y terminar estrellando a nuestra familia con la toma incorrecta de decisiones basadas en una voluntad personal. Moisés era un líder que Dios le indicó en la zarza, le dijo, yo te voy a usar a ti para que tú traigas o lleves a la libertad e introduzcas a la tierra prometida al pueblo de Israel porque he escuchado su clamor. Sin embargo, hubo un faraón que se interponía o que se oponía a darle la libertad al pueblo de Israel. Y ustedes pueden decir, oye, ¿y por qué si venía de parte de Dios? Incluso Dios dijo en algún punto, voy a endurecer el corazón del faraón y no los va a dejar salir. Porque eso va a llevar a que nuestra fe incremente en Dios. Dios, aunque dio la indicación a atender un proyecto, vino del corazón de Dios, Moisés, después de haberse equivocado, después de que mató a un soldado, se chutó 40 años fuera de Israel, regresa. Después de una preparación que tuvo, regresa por indicación de Dios, no tal vez en las mejores condiciones. Y Moisés, cuando estaba enfrente del opositor, nunca se le vio inseguro o como que asustado. ¿Qué sucedía con Moisés? Iba y buscaba a Dios y ahí entonces manifestaba el miedo, el susto, todo lo que de repente podía sentir a nivel de emociones, porque su opositor, que en este caso era el faraón, no los estaba dejando salir. Y entonces Dios le dice, voy a endurecer el corazón del faraón. Endurece el corazón, todavía no los dejaba salir. Y entonces viene la manifestación de las plagas que son soltadas en juicio sobre el pueblo de Egipto. Y Moisés termina después de todo este proceso de las plagas
con la plaga aquella de los primogénitos, donde mueren todos los primogénitos, aquellos que no hicieron el sacrificio y pusieron la sangre sobre las dinteles de las puertas. Entonces Dios trae un juicio y ahí los dejan salir. Y más adelante se iba a manifestar otra vez la oposición. Y más adelante con Moisés, otra vez el mismo pueblo iba a ser opositor. Y de constante el pueblo le iba a estar diciendo a Moisés, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá comíamos al menos, aquí ni agua tenemos, no hay nada para comer. Queja tras queja tras queja, como a veces podríamos ser nosotros. Y Moisés, sabia y mansamente, atiende las necesidades del pueblo y entonces empieza a enfrentar la oposición. Ante la oposición, Moisés no se queda cruzado de brazos. La oposición se atraviesa. La oposición se cruza. El momento en el que empieza la oposición, nosotros debemos de cruzar y no quedarnos ya con desánimo, decir, bueno, pues tal vez me había equivocado, tal vez esto no venía del corazón de Dios. Siempre y cuando nosotros nos aseguremos que ese proyecto o eso que estamos poniendo delante de Dios estaba en su corazón, haciéndonos obedientes a la indicación de Dios para nuestras vidas. Bien, esto es el avanzar ya de nuestra materia, el cómo ponernos al corriente o el cómo ir avanzando. Los siguientes temas los empezaremos propiamente a ver ya la siguiente semana. Estamos al cierre, aproximadamente 4 semanas, 4 semanas más o menos del cierre de nuestra facultad del primer semestre. Por favor, no se pierdan las siguientes clases. Estaremos avanzando ya en cosas mucho más prácticas. En el liderazgo nos faltan 2 temas. La tentación del líder. Más bien nada más es un tema, la tentación del líder. Y enseguida terminamos esta unidad para pasar al proceso administrativo. Entonces, vamos a terminar, yo creo que la materia con el proceso administrativo, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Todo está claro. ¿Todo bien? Perfecto. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu cuidado y por tu linda, Señor, misericordia hacia con nosotros. Gracias porque nos permites acercarnos hasta tu presencia. Gracias porque fortaleces la fe, Señor. Gracias, Dios, porque incluso pasaremos por momentos difíciles que a veces no entenderemos, pero algo que sí creemos con todo el corazón es que tú siempre estarás ahí, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestros errores, y te pedimos tu dirección para tu pueblo, Señor. Bendice la vida de mi hermana Gina y la vida de mi hermano Eduardo, Señor. Guárdalos, protégelos y que tú seas escudo alrededor de ellos. Bendecimos tu nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y primero Dios, nos vemos la siguiente clase. Un fuerte abrazo a los dos. Bonito fin de semana. Bye bye. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Chao.